Hoy a la mañana, cuando ya teníamos preparada la editorial, me manda el Tano un archivo de un hombre que por ahí ustedes no lo conocen, pero que se llama Ronald Lauder. Ronald Lauder es el presidente del Congreso Judío Mundial. Es un multimillonario estadounidense que lo pusieron como presidente del Consejo Judío Mundial, que es heredero, tomó la precaución de nacer rico, de una empeño está vinculado a la derecha y en los últimos años a la ultraderecha estadounidense, puntualmente a Donald Trump, que ha tenido distintos cargos a lo largo de su historia. Reagan lo nombró embajador de Estados Unidos en Austria en su momento. Incluso fue candidato a alcalde en Nueva York, perdió con Giuliani. Está muy ligado al genocida Benjamín Netanyahu y es, entre otras cosas, el que le llevó a Donald Trump la idea de anexar Groenlandia y uno de los que quiere hacer negocios con los minerales en Ucrania. Este es el personaje. Se llama Ronald Lauder. Ustedes me dirán, ¿por qué arrancás una editorial hablando de la Argentina de hoy con el presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder? Bueno, porque, les decía, el Tano me mandó hoy a la mañana este video que voy a arrancar por ahí porque iba a arrancar con Milei, que ayer dijo que es el presidente más sionista del mundo otra vez, que está preocupado por el antisemitismo. Y quiero que lo escuchen al presidente del Congreso Judío Mundial también ayer, porque no lo podíamos creer cuando vimos este archivo. Se lo mandé a la producción chequeó que efectivamente el tipo hubiera dicho esto. Y bueno, escúchenlo, mirá. Dice, estamos luchando contra un odio ancestral en nuestra contra, pero eso no significa que debamos permitir que nuestros enemigos nos encuentren. Tenemos voz, no somos impotentes, tenemos miles de millones de dólares, pero ninguno de nosotros va donde debería ir a atacar a nuestros enemigos. El Estado judío se enfrenta a un aluvión de desinformación cada minuto de cada día. No hay menos campaña para destruir el país. Y viene de TikTok, de los principales medios de comunicación, de la BBC, de la CNN, de cada publicación, cada titular, cada foto falsa de un niño hambriento en Gaza. Y esas mentiras no son menos peligrosas que los cohetes. E Israel debería utilizar sus excelentes servicios de inteligencia en esta lucha. El Mossad, el Shin Bet, deben entrar en acción y deben saber de dónde vienen esas mentiras. Simplemente tiene sentido usarlos en esta lucha y debería ser una lucha diaria. Cuando Israel es atacado con mentiras, Israel debería contraatacar con el doble de fuerza. Su respuesta debería ser furiosa. Debería contraatacar cada hora de cada día. Y ninguna institución debería quedar a salvo. La inteligencia israelí es para atacarnos a los periodistas, a los que digamos cosas que no les caen bien, como por ejemplo que Benjamín Netanyahu es un genocida, que Israel cometió un genocidio en Gaza, que además no lo decimos nosotros, lo dice Naciones Unidas, lo dicen las organizaciones humanitarias, y nosotros tomamos eso, ¿no? Porque además no nos permiten entrar en Franja de Gaza, y a los pocos periodistas que entran los matan también. Porque hay un montón de periodistas muertos y asesinados en Gaza. Y arranqué por ahí porque el tipo dijo, tenemos miles de millones de dólares para perseguir a quien critique a Israel. Y ayer Milei asumió en este espacio que es el IHRA, que es una suerte de fundación que no tiene ningún digamos, criterio de estatalidad, ni es un organismo internacional, nada, es simplemente un espacio donde agarraron una definición de lo que es el antisemitismo y dijeron, bueno, esta es nuestra definición. Y van recorriendo países a ver quién adopta esa definición. Ahora, no es de ningún cumplimiento obligatorio, no genera ningún tipo de estatalidad ni de legalidad ni nada, simplemente es uno de estos sellos que utilizan para hacer lobby en el mundo. Y le dieron a la Argentina la presidencia, ahora con Milei, de esta alianza internacional
de memoria del Holocausto. Bueno, ayer Milei dio un discurso agradeciendo justamente esto. Mirá. Que Argentina sea el primer país latinoamericano en presidir la IRA nos enorgullece profundamente. El compromiso con la lucha contra el antisemitismo es una muestra del claro compromiso con los principios morales que tiene nuestro gobierno y el resultado de decisiones tomadas desde el primer día de gestión. Nuestro país tiene una relación histórica especial con el Holocausto. Recibió a miles de sobrevivientes que reconstruyeron sus vidas en nuestra tierra y que enriquecieron nuestra identidad nacional con trabajo, cultura, fe, talento y amor por la libertad. Pues sí, ¿y por qué le dan a Milei la presidencia de este espacio? Que tampoco la tiene Milei. Se le dieron a Argentina, Milei designó al empresario Marcelo Mindlin. Porque Milei tiene un discurso nazi. Y lo voy a repetir porque además Milei en la causa judicial, en una de las dos causas judiciales, en realidad, perdón, en las dos, pidió que yo me arrepienta de eso. En la denuncia civil donde me quiere sacar plata, dijo que le pide que me arrepienta públicamente, que me retracte y que además quiere plata. Y en la causa penal también quiso que me retracte. Obviamente le dije que no. Entonces las dos causas siguen adelante. Y siguen abiertas las dos. Una por plata, otra por una denuncia penal. Y Milei no quiso que yo diga que él tiene discurso nazi porque tiene discurso nazi. Repito brevemente lo que conté en esa nota que tanto le molestó. Es que Milei había publicado un video, ¿se acuerda? Donde él decía que todos los que pensamos distinto de Milei estamos infectados por el virus KUKA12. Ese virus nos transforma en una suerte de zombies. En el videíto que hicieron, los zombies eran Cristina, Alberto, Flor Peña, Fito Páez, Nati Saracho. Había un montón de zombies. Cualquiera que haya visto películas de zombies sabe que al zombie o lo matás o te mata. Y el video terminaba con un león que nos venía a salvar de esos zombies que contagiaban el virus KUKA12. El discurso de el que piensa distinto es un virus y hay que matarlo es un discurso nazi. ¿Por qué es un discurso nazi? Porque si uno lee un poco, por ejemplo, los libros de Daniel Feuerstein, uno de los principales investigadores sobre el Holocausto que hay aquí en la Argentina, encuentra que Hitler creía que él era el médico de Alemania, ¿sí? Que él era el Robert Koch de Alemania. Robert Koch fue el médico que descubrió la bacteria de la tuberculosis, una bacteria muy dañina para el cuerpo, y dijo que había que sacarla del cuerpo humano para que el cuerpo humano se pudiera desarrollar. Hitler se decía a sí mismo el Robert Koch alemán, que había descubierto la bacteria, el virus que dañaba el cuerpo alemán. Eran los judíos, éramos los judíos. Yo soy judío. Entonces había que quitarlo del cuerpo alemán para que avance. Y Milei cree que es el médico de la Argentina, que descubrió el virus KUKA12 y ese virus hay que extirparlo de la sociedad para que el cuerpo de la Argentina avance. Eso es un discurso nazi. Le guste o no le guste. Entonces vos me decís, ¿por qué le dan a Milei la presidencia de una organización que supuestamente define lo que es el antisemitismo cuando tiene un discurso nazi? Y ahí me animo a pensar que es por los negocios. Que le dan un juguete para que él pueda seguir con esta simulación de que él quiere ser parte del pueblo judío. Vieron que Milei dijo que se va a convertir al judaísmo. Esto lo escribió muy bien Alejandro Kaufman, también les recomiendo que lo lean, en una nota donde él explica cómo esta cuestión de Milei con el judaísmo, de decir me voy a convertir con el judaísmo, es como la reversión del tengo un amigo judío, ¿se acuerdan? ¿Cómo puedo ser antisemita si tengo un amigo judío? Bueno, explica Kaufman en una nota mucho más desarrollada que Milei dice, ¿cómo voy a ser antisemita o cómo voy a tener discurso nazi si yo me voy a convertir al judaísmo? Bueno, no se convirtió al judaísmo, se puede convertir, que haga lo que quiera, pero lo concreto es que él tiene discurso nazi, que es el único presidente de todo el planeta que apoya al genocida Netanyahu, que se saca fotos con el genocida Netanyahu, que apoya una guerra que no apoya a ningún país del mundo. Y yo creo que le dan este juguetito para, mientras tanto, hacerle firmar cualquier negocio. Y es gratis. Por eso el editorial es, Milei es el único que entrega todo gratis. Porque están entregando todo. Todo. Ahora voy a mostrar algunas cosas. No solo privatizaciones, publicó ayer o anteayer Diego Llenó en el Destape, quieren entregar hasta las vías del tren, la energía nuclear. Y supuestamente, este alineamiento de Milei
con Israel, con Estados Unidos, es una suerte de beneficio que tenemos que nos va a traer un montón de privilegios económicos. Y no solo no sucede, sino que el contraejemplo lo tenemos justo acá enfrente, que es el Brasil de Lula. Milei dice que por estar alineado con Estados Unidos, eso nos pone del lado de los países que obtenemos beneficios de eso. Y yo medio que soy bilardista, te digo, si tenemos resultados, no es que estoy de acuerdo con Milei, ¿no? Ahora, qué sé yo, capaz que nos traía algún beneficio. Y no nos trajo ninguno. No nos trajo ninguno y ahora se los voy a mostrar. Voy un segundo a Brasil, porque en Brasil todo el círculo del lawfare se hizo completo. ¿Qué pasó en Brasil al igual que en la Argentina? Decidió Estados Unidos que no le gustaba más los gobiernos del PT. ¿Qué hizo primero? Destituyó a Dilma Rousseff. ¿Qué hizo segundo? Metió preso a Lula da Silva. ¿Cómo lo hizo? Inventándole una causa judicial. ¿Cómo? Con un juez que se llama Sergio Moro, con un fiscal que se llama Deltan Dallagnol, cuyos chats entre ellos ya conocimos, y en los chats entre ellos mostraron que la causa estaba toda armada. Aún así, lo metieron preso a Lula, no lo dejaron ser candidato, Bolsonaro ganó las elecciones, el juez que lo metió preso a Lula lo llevó de ministro de Justicia, pero finalmente dio toda la vuelta. En un momento la Corte Suprema de Brasil dijo, che, esto fue un desastre, Lula tiene que estar libre, Lula salió de prisión, Lula se volvió a presentar a las elecciones, Lula volvió a ser presidente. Ahora, cuando Lula volvió a ser presidente, Bolsonaro dijo, no, voy a dar un golpe de Estado. Y cuando Lula reasumió la presidencia, Bolsonaro organizó un golpe de Estado que tomó los 3 poderes del Estado y que tenía como objetivo final asesinar a Lula. Eso es lo que pasó. Bueno, por eso Bolsonaro está preso. Y hice todo este prólogo porque Donald Trump, hace ya unos meses, el año pasado, le mandó una carta pública. Quiero mostrarles toda la historia que termina esta semana para que vean cómo se puede estar distinto con Estados Unidos. Donald Trump le mandó esta carta, que les muestro, fue pública, donde le dice, liberá de forma inmediata, inmediata lo pone en mayúsculas, inmediata, liberá de forma inmediata a Bolsonaro, si no, te voy a aumentar los aranceles. Y le dice, si no lo haces, a partir del 1 de agosto de 2025, le cobraremos a Brasil un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los productos brasileños enviados a Estados Unidos, independiente de los aranceles sectoriales. Liberalo a Bolsonaro. Bueno, spoiler, no pasó. No solo no pasó, esta fue la respuesta de Lula ante esta amenaza pública de Bolsonaro. Tampoco voy a comentar esta cuestión de Trump y Bolsonaro. Tengo cosas más importantes para comentar que eso. Este país tiene leyes, reglas y un dueño que se llama el pueblo brasileño. Así que ocúpese de su vida y no de la nuestra. Esa fue la respuesta de Lula. Ahora, ¿era por Bolsonaro la cosa o no? Bueno, la verdad que no, porque siempre se trata de negocios. Acá lo explicó muy bien Sabino Vaca Narvaja, que viene el viernes, les adelanto, de qué es lo que estaba detrás de esto. ¿Era la relación privilegiada que tiene Trump con Bolsonaro? Bueno, puede ser, son amigos, están alineados. Pero no era eso, no era eso. El tema era este mapa, que es un mapa que te muestra el puerto de Chancay en Perú, financiado por China, el puerto de Santos en Brasil, financiado por China, y un corredor ferroviario que une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, financiado por China. Y que obviamente, cualquiera que tenga un poco de geografía en la cabeza, ve que atraviesa todo Brasil y desemboca en Perú. Este era el tema. Era por plata. Más que por plata, por geopolítica. Por manejar los canales internacionales de comercio que Estados Unidos quiere manejar solo desde el canal de Panamá. Este era el tema. No liberar a Bolsonaro. Y no pasó. Como no pasó, el bolsonarismo
insistió, sigan la secuencia porque esto es cronológico, ¿sí? Golpe, Bolsonaro preso, asume Lula, apriete de Trump, Lula no le contesta, siguiente apriete. El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, que es un hombre de Bolsonaro, ordena un operativo policial, esto es en noviembre del año pasado, contra Comando Vermelho. Comando Vermelho es una de las organizaciones narcos más conocidas y potentes de Brasil. Esto lo hace un hombre de Bolsonaro, por fuera del gobierno de Lula. Fue un tremendo, ¿se acuerdan? Fue tremendo, seguían las imágenes, bomba, operativo, todo. Parecía una película. Bueno, hablando de película, ahora les voy a mostrar algo. ¿Quién sale a hablar después de este operativo? El hijo de Bolsonaro. Y dice, el hijo de Bolsonaro pide que Estados Unidos desembarque en Brasil. Flávio Bolsonaro. Pide, en medio de esa situación, lo que nosotros necesitamos es un portaaviones de Estados Unidos en la bahía de Río de Janeiro haciéndose cargo de esta situación. Noviembre del año pasado. Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro es el candidato presidencial. Noviembre. Sigan la secuencia. Después de eso, hay una reunión entre Lula y Donald Trump. Que se reúnen incluso 2 veces, si no recuerdo mal, una en Asia y otra después en Estados Unidos. Esta que estamos mostrando es en Estados Unidos. Y finalmente, ¿qué obtiene Lula de esta reunión? Que le bajen los aranceles. ¿Se acuerdan que Trump lo había amenazado? Bueno, no. Lula, sin frenar su desarrollo económico, sin cambiar sus políticas, sin liberar a Bolsonaro, consigue que le bajen los aranceles de la carne y otros productos frescos que iban a Estados Unidos. Y ahora venimos a esta semana, donde, ¿se acuerdan que recién les mostré lo de Comando Vermelho y Río de Janeiro? Y el hijo de Bolsonaro, que ahora es el candidato presidencial, pidiendo que desembarque Estados Unidos en Río de Janeiro para resolver lo de Comando Vermelho. Bueno, esta semana, Marco Rubio, el secretario de Estado, declaró a Comando Vermelho como organización terrorista. He designado a las organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados. La administración Trump continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar financiamiento y recursos a los narcoterroristas. O sea que Estados Unidos dice quiénes son terroristas. ¿Y cuál es la respuesta de Lula? Esta. Hoje eu estou muito triste, governador. Estou muito triste, senadores. Hoje é dia para mim decepcionante. Eu vou virar para vocês. Eu estou muito triste hoje. Com a notícia está muy triste, dice Lula, con la noticia de que Marco Rubio, do Norte, tal de Marco Rubio, dice que los Estados Unidos dijo que Estados Unidos, que habló que nuestros criminales son terroristas y que los americanos pueden intervenir. ¿Por qué eu estou triste? ¿Por qué estoy triste? Dice Primeiro Lula. porque esta tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, habla de Comando eles Vermelho. são terroristas para as comunidades brasileiras. Dice, ellos son terroristas para las comunidades brasileras, para la sociedad brasilera, para la gente. Eles são terroristas. Son terroristas, dice Lula. Eles incomodam o bairro. Porque incomodan a las familias, al barrio, Eles roubam tudo porque que tem roban direito todo. do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater-los. Pero Lula dice, son terroristas, pero los vamos a combatir aquí. E aprovamos a lei de combater o crime organizado. Y aprobamos una ley para combatir el crimen Eles organizado. não são terroristas que o Trump quer. Pero no O son los Trump terroristas quer, que o Trump quer quiere. o Osama Bin Laden, quer Volvé. O sea, la respuesta de Lula es, sí, son terroristas, son nuestros terroristas y los vamos a buscar nosotros. No tenés que intervenir vos. No tenés nada que hacer acá. Muestro toda esta historia para que digan, che, si Lula tiene esta tan mala relación con Estados Unidos, y esto lo ve todo el mundo, no le debe ir muy bien a Lula. Sobre todo, nadie debe confiar en Lula. ¿Quién confiaría en el país que se enfrenta al líder occidental? ¿Quién invertiría en un país que se enfrenta con el líder occidental? Bueno, esta semana salieron los datos de la OCDE de inversión extranjera directa. Y a que no saben qué país lidera el ranking de la región. Brasil. Y por lejos lo lidera. 76.000 millones de dólares de inversión extranjera directa en Brasil. ¿Y saben cuánto tuvo la Argentina
alineada gratis con Estados Unidos, 3.000. ¿Sí? 3.000. 76.000 contra 3.000. 20.000 veces menos. ¿Ven la diferencia entre ser un presidente y tener un país? A entregar todo y encima gratis. Entregar todo y encima gratis. Ahora, la cosa no termina ahí porque Milei apoya la candidatura de Flavio Bolsonaro, el chico que pidió la intervención de Estados Unidos para frenar al Comando Vermelho y que está impulsando eso. Miren el archivo de Milei cuando se abraza con Flavio Bolsonaro. ¡Presidente! Un abrazo. Qué placer verte. Un abrazo de mi padre, de mi hermano. Y muchas gracias. Dice que te estoy apoyando. Reconoció primero asilo político de un brasileño en Argentina. La esperanza. Vas a ganar. Vamos. Si Dios Dale. quiere. Vamos, dale. Vamos, con fuerza que vas. Fuerza. Vas a ganar, le dijo Milei a Flavio Bolsonaro, que es el que quería que Estados Unidos ponga un portaaviones en la puerta de Río de Janeiro para ocuparse del Comando Vermelho. Está complicado Flavio Bolsonaro porque en las últimas horas aparecieron unos audios donde está vinculado, esto me lo mandó y de paso le agradezco mucho a Juan Manuel Carg, que es colega especialista en Brasil, tiene un libro además sobre Lula que les recomiendo leer. Aparecieron unos audios de Flavio Bolsonaro con Daniel Borcaro, que es el ex CEO del Banco Master. ¿Sí? El Banco Master es un banco que está acusado de todo tipo de fraudes y de tropelías, pero lo interesante es que los audios eran porque Flavio le pedía guita a este banquero, que ahora está en medio de todo un quilombo, para hacer una película de su papá, que es una película que se va a estrenar ahora que se llama Dark Horse, Caballo Negro. Una película autobiográfica de Bolsonaro, que tenemos el tráiler para compartir un poquito. My name is Jair Bolsonaro. Soy Jair Bolsonaro, padre, esposo. Es de ficción, ¿eh? Underneath all that, what are you? What people say about you. He's a ¿Qué dice la gente de vos? Racista, un populista peligroso. Dicen que van a restaurar la dictadura. Está reproduciendo cosas que pasaron, ¿eh? La nación está en juego, dice Trump. Bueno, es lo mismo. Bolsonaro. Este es el tráiler, ¿eh? Enfrentó al sistema, a los extranjeros, a los israelíes, a los pedófilos de Hollywood. Este país no es de ellos, es nuestro. Bueno, este es el tráiler de la película que se viene. Espero que Milei no tome la misma idea. No estés escuchando Santiago Oría, que sé que estás muy pendiente de las cosas que decimos para marcarnos y que después nos insulten en redes. O por ahí sí, no sé si Santiago Oría está haciendo esto, pero bueno, el banquero que ahora está muy complicado era el que financió esta película. Más allá de la historia de la película, me parecía interesante mostrarles que hay otras formas de hacerlo y que además obtienen muchos mejores resultados. Brasil viene creciendo todos estos años alrededor del 3%. Brasil en estos años redujo la pobreza. Brasil en estos años creció su PBI. Y acá venimos en caída, aumenta la pobreza y todo realmente va para atrás. Pero sobre todo no tenemos inversiones, que es lo que necesitamos y Brasil sí consigue. Viniendo a la Argentina, ayer se reglamentó el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral, que es el reconocimiento de que el modelo económico no anda. ¿Por qué? Porque yo que hablo con muchos empresarios, nunca jamás un empresario me dijo necesito facilidades para despedir. No te dicen eso. Lo que te dicen es que necesito vender, yo quiero ganar plata. Cuando un empresario despide gente es que está perdiendo plata. Cualquier empresario quiere contratar. No porque sea bueno, sino porque cuando contrata es que está creciendo. Entonces necesita contratar para crecer. Es una obviedad. Cuando vos le facilitas los despidos, lo que le estás mostrando es que no va a crecer, que se va a achicar. Entonces lo único que le garantiza a Milei es achicarse barato o achicarse gratis. Ayer esto se reglamentó y la excusa es que no se fundan las pymes. Vieron que te dicen la historia de la pyme que tenía 5 empleados y tuvo que despedir a uno y no podía y se fundió. Eso hay casos así. No niego que eso exista. Y en todo caso tiene que haber un régimen especial para las pymes. Ahora, lo que hizo el FAL no fue eso.
Hay un trabajo de CP Consultora que midió cuánto tiempo tarda una empresa en juntar la plata para el FAL. ¿Por qué en juntarla? Porque el FAL lo que hace es una parte de las contribuciones patronales que iba a financiar las jubilaciones, se la sacan al ANSES y se la dan a un banco. Y ese banco tiene esa plata y la mueve y hace guita. Y cuando el empresario quiere despedir a alguien, si juntó la plata en ese fondo para despedir a alguien, la agarra de ese fondo. O sea, te pagás tu propio despido. Ahora, este informe que les muestro el cuadro, te muestra cuánto tarda una empresa en juntar una indemnización con el FAL. Lo que se ve en el informe va de las mini pymes a las empresas grandes. Una mini pyme tarda más de 2000 días en juntarlo. O sea, 6 años, 5 años y pico. Una pyme de 10 empleados tarda 450 días, o sea, más de un año, para juntar para despedir a uno. Una empresa de 50 empleados ya tarda 90 días, o sea, en 3 meses puede despedir a uno gratis. Una empresa de 200 empleados ya tarda 60 días, 2 meses. En 2 meses puede despedir a uno gratis. Ah, claro, algo. Esto está hablando de salarios de 2 millones de pesos indemnizados. O sea que en realidad menos que todo esto. Más rápido la juntan. Bueno, una empresa de 1000 empleados ya tarda 11 días en juntar para despedir a un empleado. Una empresa de 4000 empleados tarda 2,8 días. O sea que cada 3 días puede despedir a uno gratis. Y una empresa de más de 10.000 empleados, como Mercado Libre, tarda 0,7 días. O sea, póngale 10 horitas. O sea, Galperín le saca esa plata al ANSES y puede despedir entre 2 y 3 empleados por día gratis. Gratis. Sin pagarle. Si ven este cuadro, ¿a quién beneficia el FAL? ¿A los grandes o a las pequeñas empresas? Obviamente a las grandes. Y repito, no van a ganar más plata con esto. Simplemente se van a ahorrar la indemnización en un país que entra en crisis. No tiene ningún sentido. Ayer salió el ranking mundial de los países sobre los derechos laborales. El ranking lo hace la Confederación Sindical Internacional, que reúne a las centrales sindicales de todo el mundo. Y elaboró un ranking donde miden esto. ¿Qué está pasando con los derechos laborales en el mundo? Bueno, esta es la 13ª edición. La Argentina nunca había estado en el top 10 y ayer entramos. Los 10 peores países del mundo para trabajadores y trabajadoras. Porque el FAL es una parte de la reforma laboral. Después estuvo toda la otra, donde te sacan las horas extra, te prohíben el derecho a huelga, te reducen las indemnizaciones. Un montón de derechos laborales que están cercenados. Bueno, la Argentina entró ayer a los 10 peores países del mundo para los trabajadores y trabajadoras. Estamos con Belarus, Ecuador, Egipto, Eswatini, que hoy nos enteramos que existe, queda en África, Myanmar, Nigeria, Panamá, Túnez y Turquía. Es la categoría más grave de la escala, poné el siguiente. Hay obviamente algunos, ahí está, ¿sí? La escala va del 1 al 5, y ahí estamos. Derechos no garantizados debido a la destrucción del Estado de Derecho. Esta es la peor. Acá no estamos todavía. Estas son las que tienen más de 5. Ahí tenés Afganistán, Burundi, Haití, Libia, Palestina, República Centroafricana, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Yemen. Está la peor, directamente no hay Estado de Derecho. Abajo de eso estamos nosotros. Poné la siguiente. Derechos no garantizados. Derechos no garantizados. Y hay un montón de países ahí. Nosotros estamos entre los 10 peores. Pero ahí tenés que sumar Arabia Saudita, Camboya, Colombia, Eritrea, Filipinas, Guatemala, estoy mirando así por arriba. India, Irak, Irán, Kazajistán, Kuwait. Ahí estamos. Venezuela, ya que no se querían parecer a Venezuela. Venezuela. Derechos no garantizados. Y va a empeorar. Hay una nota en el Destape de Eugenia Rodríguez que muestra cómo no solo desguazaron todo, sino que desguazaron la Secretaría de Trabajo. Entonces despiden, cierran las agencias territoriales, recortan el presupuesto y obviamente eso es menos capacidad para fiscalizar. ¿Qué está pasando también en la Argentina? Cae la recaudación. Ayer lo compartió Martín Barrionuevo, también les recomiendo que lo sigan.
porque te muestra que el crecimiento de ganancias que volvieron a cobrarle a los trabajadores no alcanzó para compensar la fuerte caída en los recursos asociados a consumo, empleo y comercio exterior. Como resultado, la recaudación con destino a la Administración Pública Nacional cayó 7% en términos reales. Subió el impuesto a las ganancias, todo lo demás cae porque nada se mueve, porque no hay consumo. Ayer salió el número del CEPA también de jubilaciones. ¿Qué está pasando con las jubilaciones? Bueno, las jubilaciones con bono están 19% por debajo del último trimestre del gobierno anterior. Con bono. Sin bono, deja, ni lo digas. Y esto va a empeorar porque además aumenta todo. Ayer lo comentaba allí, pero simplemente lo repaso. Los aumentos de junio. Este es un tuit de Rosalía Constantino que los resumió. Luz aumenta 2,7% en todo el país. Gas aumenta 3%. Agua aumenta 3% y la van a privatizar. Internet y celular hasta 4,5%. Colegios 4,5%. Colectivos en AMBA 4,6% de aumento. Colectivos en el Conurba 4,8%. Trenes, 15% de aumento en los trenes. Subte 4%. Peajes 4,6%. Prepagas hasta 2,9%. No solo todo por arriba de inflación, todo por arriba de paritarias. Por ende, te van comiendo el sueldo. ¿Qué pasa cuando te comen el sueldo? Cae el consumo. Nota de Rodrigo Núñez en El Destape. Con la carne por las nubes, los bolsillos también sufren por las subas del cerdo y del pollo. Dejamos de comer carne, ahora vamos a dejar de comer cerdo y pollo. Hay varios datos ahí en la nota que muestran esto. Pechito de cerdo aumentó 5%, el pollo aumentó 4,6% en Córdoba, carne vacuna aumentó 1,9% también en Córdoba. Cae la venta de ropa también. La Cámara de Indumentaria dijo que acumula 2 años de baja. 2 años de baja la venta de ropa. ¿Y qué hace el gobierno frente a todo esto? Vuelve a beneficiar a los ricos. Ayer Manuel Adorni, el jefe de gabinete, que sigue siendo jefe de gabinete, ¿no? Sigue siendo jefe de gabinete. ¿Presentó su declaración jurada? No, pero ¿sabes cuándo la va a presentar? ¿Cuándo? Cuando arranque el Mundial. Ay, qué pillo. Bueno, ayer informó Manuel Adorni que le van a bajar el impuesto a las ganancias, no a los trabajadores, sino a los ingresos obtenidos por alquiler de vivienda o venta de inmuebles. O sea, los propietarios no van a pagar ganancias por el alquiler de sus viviendas. Y vos decís, estás en contra del jubilado que tiene un monoambiente que alquiló toda la vida y lo alquila. No, efectivamente ese jubilado no debería pagar ganancias si tiene un monoambiente que alquiló para toda la vida. Ahora, otra para los ricos, porque evidentemente esto no te van a bajar el alquiler. Vos estás pagando 600 lucas de alquiler, ¿no? O ponele más, un palo de alquiler. Y el que lo cobra estaba pagando ganancias sobre eso. Ahora no va a pagar ganancias. ¿Te va a bajar el alquiler a vos? Seguramente no. Así lo advirtieron desde Inquilinos Agrupados. ¿Sí? El gobierno elimina el pago de ganancias para los que tienen viviendas en alquiler. Ahora sí van a pagar los precios y montoncito gobiernan para ellos y sus amigos. El otro dato de ayer lo vi en un tuit que se los muestro. Poné porque no me acuerdo ahora el nombre y no lo tengo anotado acá. De Juan Manuel Telechea, ahí está, otro economista que les recomiendo leer sobre todo su libro sobre la inflación. Y que fue a ver qué está haciendo el mundo. ¿Qué está haciendo el mundo? Bueno, este es el informe de la OCDE. Más allá del informe es confuso, pero yo se los cuento. Lo que te dice es, ¿el mundo está subsidiando la industria? Y la respuesta es, sí. Y suben en el mundo todos los subsidios a la industria. En los países de la OCDE, son los países más desarrollados, ¿no? Sí. ¿Qué está haciendo Milei en la Argentina? Destrozando la industria. Y es un tema lo de destrozar la industria, porque no hay forma de que la Argentina genere dólares genuinos si solamente se limita a exportar productos primarios. ¿Nosotros tenemos que exportar soja? Sí, recontra. ¿Tenemos que exportar hidrocarburos, energía? Recontra. ¿Tenemos que exportar minerales? Recontra. Ahora, la tonelada de soja, no sé cuánto está ahora, pero vale mucho menos que la tonelada de un producto industrializado. Mucho menos. Entonces a nosotros nos conviene exportar una tonelada más cara.
no una tonelada más barata. Nos conviene exportar, por ejemplo, el aceite de soja, o la soja procesada, o algo hecho, o un auto. Imagínense, una tonelada de auto es mucho más cara que una tonelada de soja. Una tonelada de auto es un auto entero. ¿Cuánto cuesta un auto entero? $20.000. Una tonelada de soja cuesta 500. Entonces, evidentemente nos conviene exportar autos más que soja. Soja también. Y no está pasando en la Argentina. Por ende, no vamos a poder pagar nuestra deuda. Ayer hubo dos economistas que hicieron foco en esto porque salieron los datos. Uno es Hernán Herrera, del Instituto Argentina Grande, que mostró un cuadro que es tremendo, ponelo, porque dice, tenemos que pagarle 50.000 millones de dólares en 5 años al FMI y 40.000 millones de dólares a los privados. Es inmanejable. Y lo curioso es que esto es responsabilidad, primero que nada, de Caputo. Y ahí está la agenda de vencimientos. Y vos tenés al FMI, de acá al 2031 hay que pagarle 49.000 millones de dólares. No hay. No hay ni va a haber, Por más superávit y crecimiento, no hay. Los privados tienen 38.000 millones de dólares. Y otros 21.000. Más de 100.000 millones de dólares de acá al 2031. Por eso la situación es muy compleja. Vos decís, está bien, Milei yo no creo que reelija, ¿no? Pero ¿quién se va a hacer cargo de esto? O sea, el próximo gobierno tiene que pagar esto. Esto. Y no va a alcanzar, Y no es que lo digo yo. No va a alcanzar objetivamente. Ayer lo explicó Cristian Buteler, que es un economista, te diría, de la City porteña. ¿Sí? Más ortodoxo que heterodoxo. Pero todos ven los números. Mirá la explicación que dio Cristian Buteler. Tenemos que reconocerle. No le vamos a poder pagar al FMI en las condiciones que nos tiene prestado hoy. No lo vamos a poder hacer. Va a haber que sentarse y reorganizar, reprogramar nuevamente los pagos con el FMI, probablemente más de una vez. Porque si no, tendrías que salir al mercado y colocar una cantidad de deuda, digamos, demasiado grande, ¿sí? Como para que probablemente el mercado no te la pueda absorber para poder pagarle al FMI de la forma que vos hoy tenés pactada. Y lo mismo va a pasar con el BID y lo mismo va a pasar con el resto de los organismos que a vos te prestaron. Esa es la situación. Mientras Caputo festeja, ayer pagaron los bopreales y estaban felices, esta ruedita no aguanta. ¿Y dónde están recortando para todo esto? Por ejemplo, las universidades. Un gobierno que decidió destrozar las universidades. Es una decisión que además es muy cruel porque vieron que Milei dice, dijeron que yo iba a cerrar las universidades y vieron que siguen abiertas. Claro que siguen abiertas. Siguen abiertas porque los docentes, los no docentes, los estudiantes las sostienen abiertas. Pero la idea no era cerrarlas de un día para el otro. La idea es que se vayan muriendo. Ese es el plan de Milei y por eso les recortó todos los fondos. Y traigo el tema universidades porque ayer vi un tuit de Ezequiel Adamowski. Hoy he citado a mucha gente, a todos síganlos. Ezequiel Adamowski es historiador, pero no solo es historiador de las clases populares, que en general es un capítulo muy olvidado en los libros y los manuales de historia, y Ezequiel Adamowski tiene varios libros sobre la historia de las clases populares. Les recomiendo también que lo sigan. Y compartió esto, ranking de las 2.000 universidades del mundo, 7 argentinas entre las mejores, todas públicas, ninguna privada. Por efecto de las políticas de Milei, las 7 retrocedieron respecto de años pasados, el resto es relato. Y está el ranking, si lo quieren ver, donde efectivamente ahí figuran las mejores universidades del mundo. Uno puede buscar las argentinas y efectivamente figuran ahí la UBA, pública, la de La Plata, pública, la de Córdoba, pública, la de Rosario, pública, la de Litoral, pública, la de Cuyo, pública, y la de Mar del Plata, públicas. Todas universidades públicas entre las mejores universidades del mundo, pero van cayendo en el ranking por este efecto devastador que tienen las políticas de Milei. Ahí están, todas públicas. Y cierro con un tema para redondear este concepto de Milei, el único que entrega todo gratis, que es la energía nuclear. Esta semana el gobierno presentó su plan sobre la energía nuclear y básicamente todo el plan es para decir hay que privatizarla. Y a mí me llamó la atención porque me puse a leerlo, en mis tardes leo cosas, y hay un párrafo que es muy notable del plan que presentó el gobierno para la energía nuclear, que quiero leerlo con ustedes, porque habla de la historia de la energía nuclear en la Argentina. Y dice, la decisión inicial de tener energía nuclear no respondió a inevitabilidad alguna, o sea, hubo una decisión de hacerlo. Fue producto de una conjunción específica
entre voluntad... Esto lo escribió el gobierno de Milei, ¿eh? O alguien lo escribió y no lo leyeron, por eso a mí me llamó la atención. Fue producto de una conjunción específica entre voluntad sostenida, disponibilidad de cuadros técnicos, condiciones geopolíticas de posguerra que permitían el ingreso al sector y un Estado dispuesto a asumir riesgos tecnológicos que el aparato productivo privado no estaba en condiciones de asumir. O sea, en un tuit, tenemos energía nuclear gracias al Estado. Y sigue, las décadas posteriores consolidaron esta apuesta inicial mediante la incorporación progresiva de capacidades a lo largo de toda la cadena de valor del sector, desde la operación de reactores hasta fabricación de elementos combustibles, pasando por la gestión de los residuos generados. Pocas trayectorias estatales argentinas presentan continuidad comparable en términos de profundidad técnica acumulada. ¿Cómo escribió esto el gobierno de Milei? Se entendió el párrafo, ¿no? El párrafo dice, no tendríamos... Obviamente no nombra al peronismo, fue el peronismo el que hizo eso. Está bien, no le pedimos tanto, pero el párrafo es muy bueno, podría haberlo escrito yo. Porque dice, tenemos esto gracias a que el Estado hizo lo que el privado no estaba dispuesto a arriesgar. Y gracias, dice ahí, a la trayectoria estatal argentina que presenta una continuidad comparable en términos de profundidad técnica acumulada. O sea, gracias a que no solo el Estado lo hizo, sino que se mantuvo a lo largo del tiempo. Todo el resto del documento es ridículo porque contradice este párrafo. Yo no entiendo cómo se les pasó este párrafo ahí en el medio. La verdad que no lo sé. Pero el párrafo es muy bueno porque reconoce lo obvio. No tendríamos energía nuclear sin esto. ¿Qué está haciendo Milei? Entregando también la energía nuclear. Todo esto, para mí, y para volver al tema, tiene mucho que ver con el Ni Una Menos de mañana. Hay una consigna que tienen los feminismos, que es vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Que no hablan solo del techo de cristal, de la diferencia salarial, de la violencia, sino de que hay poca posibilidad de pensarnos como una sociedad más justa, igualitaria, que es lo que plantean los feminismos, con un modelo económico como este. No va desligado. De hecho, no se desligan. La consigna, o una de las tantas consignas para mañana, va a ser ese. Vivas, libres y desendeudadas. Y es imposible desligar todo esto de lo que va a suceder mañana. Mañana le vamos a dedicar más tiempo al 3 de junio, porque además, lamentablemente, una vez más se da en el contexto de 3 femicidios. 3 femicidios esta semana. Y como decía Gise más temprano, en 24, 48 horas vamos a tener otro estadísticamente. Porque tenemos más de 200 por año, hace muchos años, y es un tema que tenemos que meternos. Pero no se puede tomar las cosas por separado. Vos no podés decir, yo estoy en contra de los femicidios, pero a favor de la deuda externa. Yo estoy en contra de la violencia de género, pero a favor de destrozar la industria. Yo estoy en contra de que maten mujeres por el hecho de ser mujeres, pero estoy a favor de la reforma laboral. No va separado. Por eso la movilización de mañana, insisto, no es solo de las mujeres. Porque no está separado los femicidios, la violencia de género del país en el que vivimos. No podés escindirte. Yo sé que va a haber algunas que sí, y vamos a ver esa contradicción y me dirás, pero estás expulsando gente. Mirá, si vos le votás a Milei en el Congreso una reforma laboral, no tenés nada que hacer mañana en la marcha de Ni Una Menos. Yo sé que me van a putear por esto, pero yo creo que es una contradicción. Yo creo que es una contradicción. Por eso lo junto todo, por eso hablo de economía y de Ni Una Menos. Mañana obviamente va a ser más extensa la cuestión y quiero volver a eso porque, repito, llevamos 3 femicidios y Gise te pido que los repasemos esta semana. Uno con mucha presencia mediática, pero otros 2 que creo que están quedando bastante tapados. Claro, estamos hablando del caso de Agostina Vega, que es el que más relevancia